Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Sanitario, contamos con las doctoras Silvina Cotiñola y Suyay Pérez Montenegro, que nos hablarán de enfermedades poco frecuentes. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de las expositoras y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a las doctoras. Bienvenidas. Bueno, buenas tardes. Como directora del Instituto de Derecho Sanitario les doy la bienvenida a todos y todas. Agradezco por haber elegido esta actividad, que es la primera actividad del año de nuestro instituto. Las docentes ya fueron presentadas, son dos integrantes del Instituto de Derecho Sanitario, muy avesadas ambas en este tema y capacitadas. Así que bueno, ya la presentación de ella se ha hecho. Lo que les quiero pedir es que nosotros vamos a dejar un lugar para las preguntas. Y me gustaría si se necesita hacer una interrupción por algo que no se entendió muy bien, no hay inconveniente. Pero si no, dejemos las preguntas para el final y las anotemos en el chat, así no nos olvidamos. Es decir, a medida que surge alguna pregunta, anoten en el chat y después al final yo las voy a leer, se las voy a pasar a las disertantes para que ellas respondan. Bueno, ahora sí, las dejo en compañías primero de la doctora Cotiñola. Silvina Cotiñola va a hablar en primer lugar y luego la doctora Suyay Pérez Montenegro. Las dejo con ellas. Muchísimas gracias, Cristina. Realmente un enorme placer hacer el debut de esta saga que hace el Instituto de Derecho Sanitario de nuestro colegio año tras año, y no obstante la pandemia y que no podemos estar cara a cara todos juntos, interactuar de una manera más cálida y más afectuosa, trataremos que las pantallas no sean una barrera insuperable. La propuesta del día de hoy va a ser hablar de enfermedades poco frecuentes, pero básicamente en el contexto que nos está tocando atravesar y que desde el 20 de marzo del año pasado, con el decreto tan famoso, el 297, donde se comenzaron a establecer tantas restricciones y limitaciones, hicieron que muchas cosas que atañan específicamente al campo de la salud, pero de determinados sectores, pacientes, sean personas con discapacidad, en patologías crónicas, enfermedades poco frecuentes, generó realmente una serie de inconvenientes que las que vamos a tratar de no solamente hacer un raconto, porque si todo el mundo hace un poquito de memoria, va a recordar lo que venimos atravesando desde el 20 de marzo del año pasado, incluso hasta la fecha. Y por un tiempito más creo que vamos a tener todavía alguna de estas cuestiones en tapete porque no se han extendido las ampliaciones como nosotros hubiéramos querido y fundamentalmente como los pacientes de estas patologías poco frecuentes necesitan. Ya no es un deseo, es una necesidad. Lo primero, para contextualizar, hay que centrarnos en lo que son las enfermedades poco frecuentes, porque todo el mundo a veces las asocia con la discapacidad. Y no todas las enfermedades poco frecuentes encuadran en esto que es la detectación de una discapacidad que se acredita con el Certificado Único de Discapacidad y que tiene un régimen legal jurídico autónomo que de manera concomitante muchas veces coincide, se ensambla con otras normativas específicas generales del campo de la salud y, por supuesto, también de las patologías crónicas. Primero y principal, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una enfermedad poco frecuente? Ni más ni menos de aquellas dolencias, patologías, trastornos que afectan a un mínimo de personas en una población determinada. Eso es una cuestión que va a variar de acuerdo a las distintas regiones del mundo, porque a lo mejor una patología que en nuestro país es de baja prevalencia, en otro país
es de alta prevalencia y incide en el sistema sanitario local de manera diferente. Yo después voy a hacer algunas comparaciones contándoles un poco de números, que no es lo que más me gusta, pero simplemente va a graficar la gravedad que atraviesa toda esta población, que no son ni más ni menos que 8.000 patologías crónicas, muchas de ellas altamente discapacitantes y algunas otras, no todas, ni la mayoría, exponen riesgo de vida a quienes la portan. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que estas patologías que se dan a lo largo de toda la vida, se dan en la niñez, se dan en la adultez, incluso en los adultos mayores, tienen una mayor incidencia en la población pediátrica, tanto así como un 75% de los diagnósticos de estas patologías poco frecuentes se dan en niños, generalmente hasta los 6 años de edad. Pero ello no excluye a la población adulta y tampoco a los adultos mayores. Esto vale tenerlo presente. En segundo lugar, tampoco está determinado al día de hoy en la comunidad científica cuáles son las causas que generan este tipo de patologías de baja prevalencia. Hay causas genéticas, que son las mayorías que generan y desembocan en estas enfermedades poco frecuentes, tanto así como un 80% de la población total de patologías poco frecuentes tienen un origen genético. Otras tantas tienen un origen infeccioso, ya sea bacterial, viral o alergias. Y un número menor es el que todavía no tiene una causa determinada, lo que llaman la comunidad profesional, la etiopatiogenia, es decir, no hay una causa que la pueda encuadrar específicamente en una patología genética o en una patología de carácter infeccioso. Dicho esto, vamos a entrar a las consecuencias que estas patologías tienen y cuáles son los pendientes que se vieron aún más evidenciados en la época de la pandemia, con una cuarentena muy estricta, que generó importantísimos inconvenientes para la población. ¿Cuáles fueron estos inconvenientes? Fundamentalmente, los más importantes, las paralizaciones de los tratamientos, las suspensiones de determinadas prácticas, lo más importante, las prácticas diagnósticas, y ni que hablar las peripecias y las vueltas que tuvieron que hacer las familias y los pacientes propiamente dichos para poder obtener las medicaciones que ellos necesitan indefectiblemente suministrarse para compensar y atenuar los efectos nocivos de estas dolencias. Esta situación no fue así, no es un dato menor saber que hay una federación, la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, FADEPOF, que a finales del año pasado, durante el mes de noviembre y diciembre, organizó una encuesta nacional a efectos de evaluar cuáles eran esos porcentajes. Hizo una encuesta entre 453 pacientes de todo el país. En esa encuesta de 453 pacientes, 58% de ellos correspondían a las patologías crónicas, un 38% a las enfermedades poco frecuentes y un 19% a las patologías oncológicas, porque cada una de ellas tiene también normativas diferentes aplicables. Pero esto dio la resultante que toda esa población vio primero y fundamentalmente acotados sus tratamientos. Muchas de ellas, el 50% de ese total de pacientes refirieron que sus patologías habían avanzado y que eso no podía volver atrás, porque eso es la característica de estas patologías, la imposibilidad de retrotraer los avances degradantes o complicaciones de una enfermedad, porque obviamente gran problema que tiene este segmento de la salud es la innumerable cantidad de obstáculos que tienen que atravesar las personas hasta llegar al famoso diagnóstico precoz o la pesquisa lo más temprana posible. ¿Y por qué es esto? Primeramente, porque hay definitivamente
mucha falta de información, no en la población que tenga la detectación de los signos y síntomas de tal o cual dolencia o enfermedad, sino básicamente en la comunidad científica. No hay especialistas para estas 8.000 patologías poco frecuentes y mucho menos centro de referencia. Entonces, esto deviene en que la persona que tiene una determinada secuela de algo, algún síntoma extraordinariamente que le perturba en el desenvolvimiento de su vida cotidiana, empieza a hacer un periplo pero interminable de profesionales, con la consiguiente consecuencia que hasta que no se obtiene ese diagnóstico, cosa que les insume entre 5 y 10 años a cada persona con esta clase de sintomatologías, hace que obviamente se agraven los signos de la enfermedad, que no reciba una atención adecuada y oportuna y que por sobre todas las cosas eso genere un costo absolutamente enorme, tanto en el campo psicológico y emocional de la persona que padece esa dolencia y de su entorno familiar, específicamente el conviviente, pero también en el sistema sanitario nacional. No solo hablamos de la seguridad social, las obras sociales, de los agentes del seguro de salud, sean las de la ley 23.660 y los de la ley 23.661, tampoco de las entidades de medicina prepaga con normativa propia, la ley 26.682, y por supuesto todo el sector público, el subsistema público de salud, que tiene a su cargo gran parte de esta responsabilidad, porque a propósito, y ya un poquito más adelante, vamos a hablar de cómo se normatiza toda esta cuestión tan problemática de tanta cantidad de pacientes. Si bien estas enfermedades por patología tienen pocos representantes, pocas personas que la aportan a esa dolencia o esa enfermedad o esa patología, sumadas todas estas 8.000 patologías de nuestro país, son más de 3,5 millones de personas. O sea, un tocazo. Mucha gente. Y a nivel mundial, más de 350 millones de personas tienen alguna clase y tipo de estas patologías poco frecuentes. Entonces, no estamos ante un problema menor, sino estamos ante francamente un problema de carácter sanitario, colectivo, del cual nadie puede estar exenta, porque si bien yo decía hace un ratito que estas patologías, la mayoría son de origen genético, la sintomatología de esas patologías a veces no se presentan de manera temprana, en la primera infancia, aunque la mayor cantidad de los diagnósticos afortunadamente se logran en la primera infancia, y así va disminuyendo a lo largo de la vida, ¿no? Cuando uno es joven, cuando uno es adulto o adulto mayor. Ahí es otro capítulo aparte, porque en el ámbito de la tercera edad y la cuarta edad, según nuestra categoría sanitaria nacional, las patologías poco frecuentes, muchas de ellas ya son per se parte del vademecum de las patologías que obviamente por la evolución y el deterioro generalizado de la salud integral de una persona van a veces concomitando. Por eso a veces es muy importante esto para todos los colegas, obviamente, tener en cuenta que no todas las patologías crónicas o poco frecuentes que se dan arriba de los 65 años necesariamente tienen que tener un origen genético, sino que a veces son producto inevitable e ineludible del desgaste crónico y sistemático del cuerpo humano. Dicho esto, voy con los pendientes que refirieron las pacientes y que tanto las organizaciones de la sociedad civil que los agrupan como la comunidad científica de profesionales de las diversas especialidades que los atienden ponen como punto muy considerable que se vio realmente exponenciado, deficitariamente, por supuesto, durante todo este año, estos casi 14 meses de historial que tenemos en una etapa tan crítica, tan traumática, donde pareciera que lo único que quedó por atender y por ocuparse, además de preocuparse, fue las dolencias inherentes al contagio por el COVID-19. Lamentablemente, estas patologías durante todo el año pasado
se vieron muy castigadas, básicamente porque las personas que ya estaban diagnosticadas realmente vieron suspendidos sus tratamientos, demoradas sus prácticas, pero lo peor, lo más grave de todo esto, a mi entender, ha sido la cancelación de todas las prácticas diagnósticas. Es decir, que una persona, quizás estando con toda la sintomatología y teniendo la indicación de su médico de cabecera para realizar una práctica que eventualmente la encuadrara en una de estas 8.000 patologías poco frecuentes, no pudo llegar a ese diagnóstico. Eso dio como consecuencia la evolución de sus cuadros generalizados de salud, que hoy por hoy, aunque la pongamos nuevamente en la línea de partida todas ellas, lo que se avanzó y se degradó y se complicó, no hay duda alguna que no se va a poder volver atrás. Todo esto tiene obviamente un correlato a resolver. Primero, las autoridades de la cartera sanitaria nacional han puesto un énfasis importante, sobre todo en los últimos meses, para la atención y la continuidad de los tratamientos. Acordémonos que en la etapa tan crítica que hubo de cuarentena, los primeros 5 meses del año pasado, o sea, desde marzo hasta fines de julio a agosto, realmente estaban suspendidas las prácticas. No había terapeutas, o sea, terapistas que fueran a los domicilios, y muchas de integrantes de esta población requieren que las atenciones se hagan de manera domiciliaria o en domicilio. Y acá venían todos los debates, porque había situaciones que podían encuadrar con abandono de pacientes, porque la patología no podía ser atendida en una unidad hospitalaria, que a veces carecía de plazas para atender otras patologías que no fueran COVID. Bueno, todo eso fue agravándose hasta que afortunadamente a principios del 2021, muy lentamente y muy paulatinamente, se fueron restableciendo. Básicamente la obtención de los medicamentos, las famosas llamadas drogas huérfanas, que no son ni más ni menos que las medicaciones que le indican los profesionales a sus pacientes cuando tienen una comprobada eficacia para patologías que realmente no tienen una terapéutica ni un tratamiento que les garantice. No su reversión, eso es una utopía, pero por lo menos el atemperamiento de los efectos nocivos, de los signos y síntomas más dañosos para la persona. Las patologías que engloban las enfermedades poco frecuentes son todas muy diversas. Algunas involucran un solo órgano o sistema y algunas son multifactorial, y que por lo general cuando son multifactorial uno requiere de una batería de prestaciones, de terapias y de medicación que en algunas ocasiones concomita con las drogas comunes para cualquier tratamiento médico, pero en otros casos se requieren drogas específicas que obviamente pueden no estar autorizadas por la Autoridad Administrativa Nacional, por el ANMAT puntualmente, pero que por uso compasivo o por determinado aval de un régimen de excepción, hay posibilidad ya sea de importarla del exterior o de conseguir alguna aplicación aquí en nuestro país. Dicho esto, ya voy entrando un poquitito a lo que al día de hoy, y que no es de hoy solamente, sino que venimos afortunadamente desde hace casi 10 años con un régimen legal autónomo para estas patologías. ¿Y por qué pongo foco en esto? Porque todo el mundo, desde hace muchísimos años atrás, consideraba que las enfermedades poco frecuentes debían estar encuadradas dentro del régimen integral de la discapacidad, el régimen de la ley 22.431. ¿Por qué? Porque no hay duda que las personas con una de las enfermedades de la CEPOF y una persona con discapacidad acreditada, ambas tienen importantes desventajas para la inclusión laboral, educacional, social y familiar, que cuando uno instala esta patología en un seno familiar, no hay duda que cambia la dinámica absoluta de esa familia. Un miembro de la familia tendrá que ocuparse del cuidado del paciente, de asistirlo, en el caso de ser necesario, de acompañarlo hacia los profesionales médicos o terapias. Otro se encarga de la parte administrativa, que no por ser una cosa
banal deja de ser complejísima y complicada, pues estamos llenos de obstáculos para las autorizaciones y para las coberturas, y ni que hablar para el suministro de los llamados medicamentos huérfanos, que de verdad son un gran problema en este tipo de patologías. Y finalmente, esta ley que llega en el 2011, un 29 de junio, la 26.689, vino a generar todo un régimen de cuidado integral, tanto para la persona que es diagnosticada con esta enfermedad poco frecuente, como para todo el entorno familiar conviviente. Así pues, garantizó no solo toda la cobertura integral desde las prácticas previas para llegar al diagnóstico, como todas las terapias que fueran necesarias para tratar esas terapias y o para conservar en buen estado de salud al paciente que la padezca. Todo esto empezó en el 2011. Tardó 4 años recién el Poder Ejecutivo Nacional para reglamentar esta ley. Fue a través del decreto 794 en 2015, que dentro de los factores más importantes que vale obviamente destacar, que genera un régimen de, un equipo consultor honorario que tiene básicamente la función de formular propuestas de carácter no vinculante que lo integran básicamente entidades académicas, todas las organizaciones de pacientes de enfermedades poco frecuentes y, por supuesto, la comunidad científica en general. ¿Por qué? Porque entre todos ellos, que son los actores, los operadores directos de toda esta temática, son los que mejor pueden proponer a ese consejo consultivo honorario las propuestas para que el que preside ese consejo, que es la ministra, la doctora Carla Biasotti en la actualidad, puedan de verdad generarse en políticas públicas gubernamentales. Una cosa importante que me parecería válido destacar, sabemos que la obligatoriedad de la cobertura en todas las etapas, desde el diagnóstico hasta los tratamientos y la cobertura medicamentosa, pasando por todos los estudios genéticos de diagnóstico, recordamos que eran patologías mayoritariamente genéticas. Y cuando hay papás que quieren tener chicos y quieren formar una familia, pueden prenatalmente, a través de estudios genéticos de distintos test, el TCG, por ejemplo, uno de ellos, saber si mamá y papá tienen genes que tienen mutaciones específicas que pueda provocar en la descendencia una patología autosómica recesiva o dominante, una patología poco frecuente. Bueno, eso es lo que en los últimos años, seguro la doctora Suyay Pérez Montenegro va a comentar al respecto, ha tratado de generar un poco de complicaciones a la hora de que las prepagas y las obras sociales o el Estado mismo, a través del Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes y Anomalía Congénitas, programa que se formaliza en el año 2014, pero recién se empieza a implementar en el año 2015, cuando se reglamenta la ley general, la ley 26.689. Ese programa lo que tiene de importante y valioso es básicamente la posibilidad de que las coberturas integrales de estos pacientes y sus familias sean cubiertos absolutamente por el Estado Nacional, por la cartera sanitaria, a través de este programa, cuando esa persona no cuente con ninguna cobertura de salud, ni de la seguridad social, ni de la seguridad privada, o sea, de las empresas de medicina prepagas. Esto es fundamental porque este plan requirió de la adhesión de las distintas provincias y el Estado Nacional, a través de este programa, no solamente da cobertura en cuanto a las terapéuticas, sino que hace capacitación y docencia en las diferentes comunidades científicas provinciales.
generando la posibilidad de establecimientos de centros de salud especializados. Obviamente que la baja cantidad de pacientes que tiene cada una de estas dolencias hace que no sea rentable ni la generación de un centro especializado, ni que tampoco se generen investigaciones medicamentosas en la industria farmacéutica para estas poblaciones, que si bien son altamente masivas en las consecuencias que producen, porque son graves, muy graves, muchas de ellas son crónicas, otras tantas degenerativas, y un pequeño grupo de todas estas 8.000 pueden tener riesgo de vida en quienes la aportan. Dicho esto, esto es simplemente para saber que cuando uno llega al diagnóstico, pasaron esos 8 o 10 años, la pérdida para el sistema sanitario es cuantiosísima. Se realizaron prácticas, estudios innecesarios que generó un desembolso económico de cualquiera de los subsistemas de la salud. Por otro lado, ni que hablar del nivel de ausentismo que hay desde la escolaridad hasta la parte laboral. Todo esto requiere un montón de gastos que perfectamente, con diagnósticos oportunos y precoces y tratamientos inmediatamente aplicados, lograría evitarse una, pero realmente importante cantidad de dinero en todo el sistema sanitario nacional y las provincias también, por supuesto, porque cada una de las provincias cuenta con su programa local de enfermedades poco frecuentes. Lo que me gustaría, como para ir redondeando, porque lo más nutritivo de esta charla no va a ser lo que yo les cuente, sino lo que ustedes pregunten, es siempre mucho más enriquecedor el intercambio, es decirle que justamente el concepto de enfermedades poco frecuentes en la Argentina se da con una prevalencia de un paciente cada 2.000 habitantes. Eso significa que, como dice la ley de enfermedades poco frecuentes, todas patologías que puedan ser obviamente tratadas en la Argentina y que sean diagnosticadas aquí van a tener una inscripción en un registro de enfermedades poco frecuentes. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque cualquiera de las personas que tenga síntomas y signos y esté en este periplo, en este recorrido que se hace, este rally permanente entre especialistas hasta que pueda alguno encontrar y darle en la tecla, podría llegar, por un lado, a tener esta estadística de las 8.000 enfermedades poco frecuentes e ir surgiendo, como las mutaciones, dicen ahora en las vacunas, bueno, surgiendo nuevas patologías que puedan ser descritas y que pueda tener ya una terapéutica indicada y una práctica específica. Pero si una persona sale de un consultorio médico con un diagnóstico y quiere verificar si esa patología es o no es una de las 8.000 enfermedades poco frecuentes, no tiene nada más ni nada menos que ingresar al registro de enfermedades poco frecuentes, que por supuesto está dentro del ámbito de la cartera de salud, y que este año puntualmente se actualizó con el estado de estas enfermedades de la CEPOF a través de la resolución 641. Así que ante cualquier duda uno puede concurrir a esa página web, buscar con el código Orphanet, que tienen todas las patologías, y ver si esa patología está descrita en ese listado. No hay duda que uno va a poder ser una persona, un paciente de una enfermedad poco frecuente, y por ende no va a necesitar contar con el CUT para su cobertura, para toda la cobertura que ya anticipamos hace un ratito. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque esa persona encuadra en la ley 26.689, no en la ley 22.431. Y si, por ejemplo, la persona que todavía no obtuvo el diagnóstico de la enfermedad poco frecuente y tampoco tiene el CUD y necesita acceder a todas estas prácticas que lleguen a un diagnóstico certero para luego tener un tratamiento adecuado y oportuno y como corresponde conforme a esa patología, no hay más que, por supuesto, pedir y solicitar que a través de la Constitución Nacional el Estado es nuestro garante. Por lo tanto, dentro de los
sistemas de salud, los subsistemas de salud, todas las personas tienen garantizado el acceso a través del imperio de la Constitución Nacional. Fundamentalmente por el artículo 14, el artículo 16, donde hablamos de la igualdad al acceso en nuestro país, que es tan generoso con la población, no solamente la nacional, sino todos los que residen en nuestro país, y tienen también garantizado este acceso y esta cobertura cuando no cuentan con seguridad social o no cuentan con patologías, con entidades de medicina prepaga. A propósito, no hay exclusión, cualquier negativa de una adhesión a una persona con una patología altamente discapacitante, restrictiva, aunque no sea certificado con certificado de discapacidad, no puede ser negada su inscripción, obviamente dentro de los sistemas prepagos. Y mucho de esto sabe nuestra coordinadora, la doctora María Cristina Cortesi, que es un referente del organismo auditor de que estas cosas no sucedan y no ocurran de manera adecuada. Dicho esto, yo creo que me cabería por resaltar solamente que el hablar de pandemia y enfermedades poco frecuentes no ha sido un tema menor, que todavía se está normalizando básicamente las prácticas, la realización de las pruebas diagnósticas para que los pacientes en tiempo oportuno, sin generar postergaciones de tratamientos, de terapias, de medicaciones y todas estas conductas típicamente burocráticas a las que nos tiene acostumbrado nuestro país, sean perjudiciales y agraven las condiciones de base de las personas. Así que, como punto número 1, la patología poco frecuente tiene atención. Lo que tiene que tener más urgente que nunca es los diagnósticos, porque con diagnóstico uno puede, aunque no revertir la patología de base, porque generalmente son graves y muy complicadas, y degenerativas, o sea que van a ir involucionando a lo largo del tiempo, pero sí podemos llegar a tener una vida normalizada cuando tenemos la medicación adecuada, los tratamientos en los momentos que nuestros médicos de cabecera nos indican. Y para eso es sin duda fundamental un diagnóstico precoz y profesionales especializados. Así que a incentivar a la comunidad científica, porque 3,5 millones de personas en nuestro país necesitan de experticia, necesitan de actualización e investigación, y que obviamente, no obstante, a no ser rentable para un laboratorio o para un centro hospitalario o sanatorial, es muy importante para la población. Y en salud, obviamente, nunca olvidarnos que el Estado Nacional es el garante de este servicio que a todas luces debe ser universal. Bueno, mi parte la dejo para que la doctora Suyay Pérez Montenegro pueda continuar con todos los conflictos que aparecen una vez que estamos ya instalados en una patología poco frecuente. Muchas gracias. Gracias, Silvina, excelente. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir con ustedes un Power. Bueno, me dirán si se ve. ¿Alguno? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, un poco siguiendo la línea de lo que venía comentando Silvina, vamos a tratar enfermedades poco frecuentes, la ley que comentó Silvina, el decreto reglamentario del 2015 y la resolución del Ministerio de Salud, que es la 641 de este año, donde se establece el listado de las enfermedades poco frecuentes que mencionaba también Silvina, y que hay un link a donde se puede entrar y directamente uno puede indicar la enfermedad, y si está listado, entraría dentro de las enfermedades poco frecuentes y la reglamentación de la ley 26.689. Luego tengo que hablarles de las vías de reclamos cuando los agentes de salud, ya sean las obras sociales o las medicinas prepagas, deniegan las prestaciones de salud o los tratamientos o las medicaciones.
¿Cuál sería el reclamo administrativo ante la Superintendencia de Servicios de Salud? Esto lo conoce muy bien nuestra directora del instituto, porque trabaja en la superintendencia, y la vía de reclamo judicial, que es la vía de amparo de salud. Y por último, les voy a hablar de dos jurisprudencias que me parecieron importantes resaltarles, que tratan de enfermedades poco frecuentes. Bueno, más o menos es lo que comentó Silvina, que las enfermedades poco frecuentes afectan a una persona cada 2.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud menciona que existen más de 8.000 enfermedades identificadas que afectan al 7% de la población mundial. Y en Argentina se estima que existen más de 3 millones de personas con enfermedades poco frecuentes. Bueno, la ley es la número 26.689, que es de junio del 2011, y como bien comentó también Silvina, fue reglamentada unos años posteriores, en el 2015. En su artículo 1 establece esta ley promover el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes y mejorar la calidad de vida de ellas y su grupo familiar. ¿Quiénes son los encargados de promover este cuidado integral de la salud? Lo menciona el artículo 6, son las obras sociales enmarcadas en la ley 23.660 y 23.661, también la obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepagas y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura que posean. Deben brindar como mínimo las prestaciones que determina la autoridad de aplicación a todas las personas que requieran tratamientos por enfermedades poco frecuentes. Hago distinción en esto porque acá habla de todos los agentes de salud, no solamente de las obras sociales o medicinas prepagas. En general, en otros ámbitos, quizás en el ámbito de la discapacidad, se establece claramente que el encargado de proveer la medicación o el tratamiento integral a las personas con discapacidad, en el caso de la ley 24.901, siempre es la obra social o la medicina prepaga. Y por último, el Estado. En este caso es bastante amplia la cobertura y los agentes de salud que deben prestar la atención integral. Y por último, la resolución del Ministerio de Salud, la 641 del 2021, que aprobó el listado de enfermedades poco frecuentes y que acá les dejo el link para que puedan entrar y visualizar cada una de las enfermedades. Es un listado amplio donde podrán ver cada una de las enfermedades poco frecuentes. Luego, ¿qué pasa cuando uno tiene la consulta, tiene el diagnóstico de una enfermedad poco frecuente? Visualizan el listado del Ministerio de Salud, que sí corresponde a una enfermedad poco frecuente, y el médico tratante prescribe una serie de tratamientos o también una medicación para paliar esta situación. Muchas veces las obras sociales, los agentes de salud, y hablo en general de los agentes de salud para no nombrar a cada uno de los que mencionaba el artículo 6 de la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes, deniegan las prestaciones y entonces la persona, el titular, tiene que iniciar un reclamo administrativo por incumplimiento del agente de salud ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Este reclamo administrativo está previsto en la resolución 75 de 1998 y se hace extensiva también a las empresas de medicina prepaga por medio de la resolución 1319 del 2011. Lo puede iniciar el titular, el afiliado titular o cualquier otra persona, siempre que a los 30 días sea ratificado por el titular. Y lo puede realizar ante la Superintendencia de Servicios de Salud, en la sede central, ante la sede central o delegación de agentes de salud, o sea, de la obra social o medicina prepaga, completando el formulario A, o bien ante la Superintendencia de Servicios de Salud por medio del formulario B. Estos formularios también se pueden descargar por la web de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Sé que actualmente por el tema de la pandemia están trabajando de manera online, con lo cual se pueden iniciar los reclamos y consultas en un mail que es consultasyrreclamos@sssalud.gov.ar. Y también hay un centro de atención telefónica que atiende de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Anteriormente a la pandemia uno descargaba estos formularios, los completaba, ya sea el titular, el afiliado titular o cualquier otra persona, o familiar o apoderado, y luego podía ser ratificado en el plazo de 30 días, y lo presentaba o bien en la delegación de la obra social, o sea, central de la obra social, o bien, si era el formulario B, en la Superintendencia de Servicios de Salud. Bueno, acá les dejo los formularios, que es el A y el B, son similares, simplemente que cambia el número, y bueno, se consignan todos los datos, también se hace una reseña de los hechos y se acompaña la documentación pertinente. Bueno, ¿qué pasa con el reclamo administrativo? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es que es gratuito, está accesible y lo puede iniciar cualquier tipo de personas, como lo comentábamos, siempre que lo ratifique el titular en el plazo de 30 días. Las desventajas es que no resuelve medidas cautelares, que se rige por la ley de procedimiento administrativo, que es muy lento, y que el gran caudal de expedientes no permite una resolución inmediata por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud. Y otra cosa importante, que no lo indiqué acá, pero que en general todo reclamo que está fuera del plan médico obligatorio, del programa médico obligatorio, no es resuelto por la Superintendencia de Servicios de Salud en una primera instancia, con lo cual se debe judicializar el reclamo. Y acá entramos en la esfera de la judicialización del reclamo, ya sea de enfermedades poco frecuentes o cualquier otro tipo de prestación de salud que sea denegada por un agente de salud, es por medio de un amparo judicial, por un amparo de salud. Está previsto, estoy hablando de la ley nacional, ¿no? Porque bueno, tenemos también otras leyes provinciales, pero la ley nacional es la ley 16.986, que es una acción judicial rápida, donde se intenta proteger la salud de la persona y fundamentalmente la vida, y donde se solicita también una medida cautelar siempre que se acredite tres principios: la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y una contracautela. La verosimilitud del derecho se acredita simplemente con los certificados médicos, y obviamente que si está afiliado a alguna obra social o medicina prepaga, la credencial, también la intimación previa, ya sea que se haya hecho en la instancia administrativa, ante la Superintendencia de Servicios de Salud, la constancia de haber presentado el inicio del trámite, o bien la carta documento o una nota que se haya sido acusada de recibo en el agente de salud para dar inicio a la acción judicial y la denegatoria o el silencio guardado por parte del agente de salud. El peligro en la demora está previsto simplemente porque estamos hablando de un tema de salud que está intrínsecamente ligado a la vida y a la calidad de vida de la persona, entonces de esa manera se demuestra el peligro en demorar en un juicio ordinario, que puede llevar muchísimo tiempo y que no pueda tener el correlato de la necesidad que lleva aparejado el pedido de las prestaciones médicas de la enfermedad poco frecuente. Y la contracautela en general se solicita en medio de un amparo solo con la sola firma del escrito de amparo. Ya para el juez es suficiente como medida de contracautela. Puede dictarla como puede denegarla, eso dependerá de la prueba que se haya vertido y de la necesidad y urgencia en el pedido. Después, otra de las protecciones que están garantizadas dentro del amparo son todos los derechos de la Constitución Nacional que mencionó Silvina, el artículo 16, 18, todos los tratados internacionales, también los previstos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que
tienen jerarquía constitucional y conforman nuestro bloque federal, y que ningún juez que tenga en su escritorio un amparo puede desconocer. Y bueno, y acá les traigo dos jurisprudencias que me parecían importantes comentarles, de enfermedades poco frecuentes. Esta es una que fue llevada en el Tribunal de Córdoba, es del año 2018, una niña que padece atrofia muscular espinal de tipo 2 y que se le requiere un tratamiento de Spinraza. Muchos de ustedes quizás lo escucharon nombrar, es una terapia que es posible actualmente para este tipo de enfermedad, que tiene un altísimo costo. Estamos hablando que en este caso, en ese momento, cuando el dólar estaba cotizado en el Banco de la Nación Argentina, en septiembre del 2018, 46,40 pesos, la Spinraza, el costo total era de 358.400 euros. Con lo cual, el primer año de tratamiento de la niña era de 16.627.760. El primer año de tratamiento solo. Hablamos de un costo altísimo de una medicación que requiere una persona que tiene una enfermedad poco frecuente. ¿Qué pasó? En este caso, en la primera instancia se otorgó la medida cautelar y obligó a la obra social, que es la obra social de Agentes de Propaganda Médica de Córdoba, a que cumplan en el plazo de 72 horas con el 100% de la medicación. La obra social, por medio de sus representantes legales, apeló la medida cautelar, a su vez también el defensor público coadyuvante apeló la medida cautelar y solicitaron la ampliación de la medida contra el Estado. Como medida de mejor proveer, la obra social informó que se financiaría si tenía que cubrir este costo altísimo de medicación, y presentó todos sus balances por medio de su contador. También se le dio traslado en la Cámara a la contadora de la Cámara para que dictamine, haga un informe preliminar de la economía financiera de la obra social, y se determinó que la obra social solo podía cubrir el 10% del valor total de la medicación. Y que, como está garantizado el derecho a la salud de nuestra Constitución Nacional, y como venimos diciendo, el Estado se asumió ese compromiso también en todos los tratados internacionales, se obligó también, se amplió esa medida cautelar del 90% restante contra el Estado, quien es el último garante, el garante del cumplimiento de la salud que está previsto en nuestra Constitución, y que sí, la obra social no puede cubrir el 100% de la prestación, en este caso estábamos hablando de 16 millones de pesos, es el Estado quien debe cubrir el saldo pendiente o la totalidad del tratamiento. Entonces, en Cámara se revirtió la medida cautelar, condenando a la obra social a cubrir el 10% del valor de la medicación, y el otro 90% lo debe cubrir como garante principal el Estado Nacional. Y la otra jurisprudencia que les quería comentar es contra médicos. Esta sí tramitó en Loma de Zamora, una niña de 9 años que tiene pubertad precoz central, también está denominada dentro del grupo de enfermedades poco frecuentes y está listada. La médica tratante, que es una pediatra endocrinóloga, le recetó, bueno, indicó el tratamiento de LHRH y acetato de triptorelina, trimestralmente durante 2 años. Se la condenó a la obra social en primera instancia, la medida cautelar, a que cubra el 100% de la medicación, pero esta contestó, apeló la medida y manifestó de que la niña no poseía CUT, lo cual acá es lo que veníamos hablando anteriormente, hablaba Silvina, de que no necesariamente todas las enfermedades poco frecuentes tienen que certificar un tipo de discapacidad. Por ejemplo, esta niña no tenía por qué tener un CUT,
simplemente está listada dentro de una enfermedad poco frecuente y no es dato menor de que tenga que tener o no un CUT para que la prestación sea otorgada por parte de la obra social o del efector de salud, que en este caso era Medicus. Y por otro lado mencionaba que la medicación no estaba prevista en el plan médico obligatorio y que en todo caso Medicus le cubriría el 40% de la medicación conforme al plan al que se había adherido. Y que la familia no había demostrado la imposibilidad económica de poder cubrir el 60% del saldo de la medicación indicada por el médico tratante. Bueno, la Cámara resolvió confirmar la medida cautelar y la cobertura del 100% del tratamiento con la medicación indicada por la médica pediatra endocrinóloga. Manifestó, esto es importante también que lo resaltemos, que el plan médico obligatorio es un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional, por debajo del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto. Esto lo mencionó y lo resaltó en el fallo la Cámara, y que por último también los agentes de salud son responsables de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de sus beneficiarios y no meros financiadores de las prestaciones. Con lo cual confirmó la prestación y la cobertura al 100% más allá de que la niña no tuviera un CUT, más allá de que hubiera un piso prestacional, que es el plan médico obligatorio, el programa médico obligatorio, y más allá de estar adherida a un programa, al plan del 40% de la medicación, con lo cual tuvo que cubrir el 100% de la medicación prevista por su médica tratante. Bueno, y esto es mi aporte, que dejo de compartir, para que puedan hacer las preguntas que quieran. Sí, yo voy a leer las preguntas, pero quiero hacer una pequeña aclaración, pero porque sería sumarle un poquito a lo que justamente explicó Suyay, para que lo tengamos en cuenta, porque esto es algo que siempre aparece en las obras sociales y prepagas con el tema de los porcentajes de coberturas en medicamentos. La cobertura en medicamentos es al 100% para todo lo que es internación, siempre se cubre 100%. Y también en casos especiales. Por ejemplo, cuando hay discapacidad probada por un certificado único de discapacidad, también la cobertura es al 100%. En las personas trasplantadas, que ahora también tienen un carnet de trasplante, también la cobertura es al 100%. Tratamientos oncológicos, porque la ley lo determina, son al 100%. En los casos ambulatorios pueden ser al 40% o al 70%. En 40% son los ambulatorios comunes. La obra social siempre cuando es ambulatorio elige pagar el 40%. Pero ustedes tienen que saber que la ley dice que en ambulatorios, cuando se trata de enfermedades crónicas, se cubre al 70%. Entonces, en ambulatorios puede ser al 40 o al 70. Cuando es enfermedad crónica, porque en este caso que explicó Suyay, la obra social debió haber establecido pagar o se debió haber obligado al pago del 70%, porque estábamos en presencia, en realidad corresponde el 100%, como vimos, pero la obra social debió haberle ofrecido el 70% y no el 40%. Lo digo porque siempre pasa, ¿no? Que cuando es ambulatorio ofrecen 40%, sepan que cuando es enfermedad crónica es al 70%, a menos que sea al 100% por las otras normas. Ese es un tema. Y otro tema que vamos a hacer alguna charla con ustedes también en relación al CUD, que me parece muy importante porque también las obras sociales para todo piden CUD. A los trasplantados, para cubrir el 100%, también le piden el CUD. Y el trasplantado tiene un carnet de trasplante por el cual la cobertura es al 100%. Entonces, no todos, como bien dijo Suyay, no todas las personas que tienen determinadas patologías, esa patología es discapacitante. Entonces, no hay por qué sacar el CUD
en todos los casos. Así que bueno, ese también es un tema que hay que verlo bien. Bueno, voy a empezar con las preguntas. Había una que se hizo... Perdón, sí. María Cristina, perfecto lo que comentaste. Solo también sumar la nueva ley de fibrosis quísticas. Sí, claro. Que no lo sumé en el Power por tiempo y demás, pero es bueno que lo comentemos, que establece en su artículo 7 que la persona que sea diagnosticada con fibrosis quística tendrá un CUP de por vida. Bueno, se está como tratando de legislar por patologías también, lo cual trae ciertas contradicciones. No, el problema de que se legisla por patología es que como no se cumple, porque acá lo necesitaba, la gente, o sea, que padece fibrosis quística, no necesitaba una nueva ley. A través de la ley de enfermedades poco frecuentes ya tenía la cobertura. Pero como no se cumple, sacan una nueva ley y que tampoco se cumple y sacan otra y seguimos legislando por patología. Lo que hay que hacer es aquellas patologías donde hay grupos de pacientes, presionar no para una nueva ley, sino para que se cumpla la ley. Porque la ley de enfermedades poco frecuentes no es una mala ley, al contrario, obliga a la cobertura al 100%. Pero lo que pasa es que, claro, al no cumplirse, después viene la pugna a través de los grupos de pacientes para lograr que su patología tenga, digamos, una ley, y que la ley va a decir lo mismo, cobertura al 100%, lo que dice la que ya la amparaba, que es la de enfermedades poco frecuentes. Entonces, digamos, a ver, no sirve, lo que sí sirve es presionar como para que la ley se cumpla, y no estar sacando, no critico la nueva ley, ¿no? A veces se piensa que cuanto más normativa, mayor, pero en realidad hay que presionar para que se cumpla la legislación. Bueno, acá hay una pregunta, si es necesario para un amparo de salud el informe de parte o alcanza con la historia clínica. Bueno, contesto. Para el amparo de salud, ya sea de cualquier tipo de prestación, lo que sí va a necesitar, es bueno que sume la historia clínica, pero también es necesario la orden médica, bien prescripta. La orden médica del tratamiento que requiera o de la medicación que requiera por su médico tratante. Y, a su vez, el diagnóstico, bien especificado. Eso sí es requerido para... No, después la historia clínica suma, obviamente, porque si tiene una patología de una enfermedad poco frecuente, lógicamente que va a sumar todo su historial. Pero sí que va a requerir el informe médico, o sea, su diagnóstico específico y la orden médica del tratamiento o de la medicación y el periodo que lo requiere. Muy bien, gracias. Otra pregunta, la fibromialgia con fatiga crónica y sensibilidad química no es enfermedad poco frecuente. ¿Por alguna razón es especial por haber 300.000 en el país? Es muy específico porque fibromialgia hay muchos tipos. Sí. En realidad es una pregunta que apunta, digamos, a un tipo muy específico. Que es una patología altamente discapacitante, la fibromialgia, sí. Y realmente en muchas oportunidades se les había otorgado el CUD. O sea, hay concomitando pacientes con CUD y pacientes enrolados bajo el régimen de la ley 26689. Ahora, como bien decías, María Cristina, son las organizaciones de pacientes, por ejemplo, la Fundación de Fibrosis de Dante Mainieri, de Miriam. Ella comanda mucho, hace campañas de concientización, porque justamente todo el tema de, todo empieza y termina en llegar al diagnóstico, y llegando al diagnóstico, cómo atemperamos los efectos nocivos. Para ello todo el mundo siempre recurre, incluso los médicos le dicen a los pacientes, usted se tiene que gestionar el certificado porque así la cobertura no es ni cuestionada de ninguna manera, lo cual es un error, porque también se cuestionan con un CUD las coberturas.
y fundamentalmente cuando los diagnósticos son difusos y concomitan muchas dolencias en un mismo diagnóstico. Por eso yo creo que básicamente hay que ejercer presión, como decías vos hace un ratito, y ponerle énfasis al cumplimiento de la ley 26689, porque si no tendríamos superposiciones normativas que en definitiva hace que ninguna se cumpla. Cumpliendo una genérica y universal, con coberturas desde el diagnóstico y todos los estudios genéticos generalmente, que son los más caros y los más denegados en este tipo de patologías, son los puntos, el puntapié inicial para que realmente los efectores sanitarios no tengan chance de decir que no corresponde el cumplimiento, porque la ley de enfermedades poco frecuentes habla desde la pesquisa hasta el tratamiento final y es forever, de por vida. Claro. Bueno, acá alguien que dice que, bueno, que se le cortó la luz, se perdió un ratito, y entonces pregunta si el tema, que la ley de enfermedades poco frecuentes, la cobertura es al 100%, no se cumple porque no está en el PMO. No, claro. Voy yo. No, bueno, no es... Sí, Silvi, contesta. Vos, Silvi. No, la verdad que no se cumple efectivamente por desconocimiento y por burocracias internas dentro de las obras sociales y las prepagas, incluso también dentro del Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, o sea, dentro del sistema público de salud. Lo más importante de todo esto es que uno tiene, como decía Suyay hace un ratito, tiene un montón de articulaciones administrativas previas y por supuesto judicial, una tutela efectiva, porque tiempo que se pierde en la aplicación de tratamientos en estas patologías no se resarce con dinero. Se pierden habilidades, capacidades físicas, sensoriales, cognitivas, y eso no vuelve atrás, aunque me lo indemnicen después en una acción de daños y perjuicios. Por eso es fundamental acudir al amparo como una herramienta celera y expedita para que cautelarmente al menos se provea esa medicación y se discuta si corresponde o no corresponde, si hay que hacer determinado o cual prueba diagnóstica, que son las reticencias más habituales en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes, las coberturas de los test genéticos y los medicamentos huérfanos o las drogas huérfanas, que son las que eventualmente todavía no tienen comercialización en nuestro país y por ende deben ingresarla como un régimen de excepción. Pero básicamente todo esto tiene una cobertura al 100% y es clarita la ley, cobertura real, total e integral. Exactamente, por eso no hay que mencionar, como yo siempre digo, el PMO, acá no tiene nada que hacer. Hay que mencionar ley de enfermedad poco frecuente, porque el PMO es un piso. Pasa lo mismo en discapacidad. Cuando hay una persona que tiene discapacidad acreditada con un CUD, no hay que mencionar el PMO, porque eso no está en el PMO, está en la 24.901, entonces hay que mencionar, cuando hay una ley especial de cobertura al 100%, el PMO acá no tiene nada que hacer, porque en realidad en el PMO no está, la cobertura no es al 100%. No. Entonces, para no entrar en eso que a veces se entra, si es un piso, es un techo, el PMO, ¿para qué vamos a entrar en ese debate? Directamente tenemos que citar la ley y el PMO ni mencionarlo. Y acá hay una consulta que me parece que van a tener que explicar, que el CUT no sirve para la pensión contributiva, o sea, no es lo que, digamos, me sirve como para sacar una pensión no contributiva, porque la pregunta es, dentro de esta ley, ¿podría reemplazar el CUT para prestaciones y para tramitar una pensión no contributiva? Bueno, no. esa me corresponde. Me parece bueno, que sí. Esa me corresponde sí. Absolutamente. No, para poder solicitar una pensión no contributiva por invalidez, la conocida pensión por discapacidad, indefectiblemente la persona tiene que tener el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, y vigente dentro del término de validez. Los certificados tienen fechas de vencimiento, eso es importante, y por supuesto encontrarse incapacitada para laborar la persona. Entonces, acá no importa qué grado de restricción tiene,
en cuanto a la patología. Puede haber desencadenado una enfermedad poco frecuente y concomitar esa patología poco frecuente en una circunstancia o situación de discapacidad. Por eso, tanto Suyay como yo hicimos mucho foco en decir que no todas las enfermedades poco frecuentes van a necesitar de la acreditación con el CUD para acceder a las coberturas y para ponerle el estatus jurídico a ese paciente. Específicamente para llegar a la pensión no contributiva por invalidez y tener obviamente esa percepción que da el Estado para esta población exclusivamente con discapacidad y con CUD, aunque la discapacidad sea una consecuencia de una patología poco frecuente. Pero si no tiene CUD, no se puede acceder a la pensión. Eso es clarísimo, clarísimo. Claro, pero es un certificado diferente donde ahí se va a establecer el porcentaje de discapacidad, ¿no es cierto? Que no tiene que ver con en el CUD no van a encontrar porcentaje de discapacidad. Y sumo un tema. La incapacidad tiene que ser del 76% o más. Incapacidad laboral, dice la ley, y el decreto reglamentario 432 de 1997. Es laboral, no tiene que ver con la discapacidad que conocemos, que está prevista en la convención. Así que ojo con eso porque se confunde mucho y mucha gente piensa que es el CUT mismo, que no, es discapacidad para laborar. Y a su vez va a requerir el certificado médico digital, que lo otorgan los hospitales públicos, que ahora es online y va directamente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, es largo, pero bueno, en principio, porque es otro tema. Pero, sí, es otro tema. Pero lo importante es que tengan en claro que no es lo mismo lo previsto en el decreto 432, que establece un 76% de incapacidad laboral, que no es lo mismo, son baremos que se toman, y la discapacidad propiamente dicha que establece el CUT, que es otra visión totalmente diferente prevista en la convención. Sí, como no veo otras preguntas, quiero pasar un chivito, ya que estamos, de las próximas actividades que va a hacer el instituto, que están publicadas, pero yo se las recuerdo por si ya las quieren agendar. Todavía, por supuesto, no se puede inscribir, porque una es el 2 de junio, donde la doctora Daina Magnante va a hablar sobre los derechos de los pacientes en tiempo de pandemia, y el 7 de julio se va a hablar sobre uso medicinal del cannabis. En este caso va a ser, los expositores van a ser la doctora Carolina Pacheco Roth y el doctor Maximiliano Derecho. Esas son las dos actividades que tenemos, y tenemos por supuesto muchas más, pero por ahora son las que están publicadas. Y acá me preguntan el número de la ley de enfermedades poco frecuentes, que ya la venimos diciendo. Sí, 26.689, sancionada un 29 de junio de 2011. Próxima a cumplir los 10 años. Perfecto. Bueno, no sé si no hay más preguntas en el chat, por lo menos yo no encuentro. Si alguno quiere preguntar levantando la mano, si no, hay un nuevo mensaje. No. Bueno, después hay muchos mensajes, todas felicitándolas. Gracias. Doctoras, excelente presentación, en la gran mayoría. Muchas felicitaciones, excelente y todo muy claro. Así que bueno, hay mucho chat, pero las preguntas ya hasta acá llegamos. Entonces, bueno, cerramos. ¿Puedo agradecer algo, doctora? Sí, cómo no. Quiero agradecer primero y principal a usted por estos espacios que son tan enriquecedores para la matrícula sobre temáticas que, como no son tan masivas, generalmente son pospuestas. Así que de verdad y de corazón, muchas gracias por poner en el tapete todo lo inherente al mundo de la discapacidad y las patologías crónicas que son altamente discapacitantes. Y por supuesto a nuestro querido colegio, que aunque no podamos vernos cara a cara y no estar uno enfrente del otro, al menos la pantalla hace que lleguemos a todas las casas, a todos los estudios y podamos interactuar un poco más
y no perder de vista eso que nos enriquece tanto en la matrícula, que es el intercambio de información y de conocimientos. Muchísimas gracias a usted y al colegio. Bueno, gracias a ustedes, porque en realidad, pero esto lo hace posible el colegio, no yo. Y me parece que, bueno, ya hace tiempo que a través de no solo nuestro instituto, sino de los y demás institutos y comisiones, van a encontrar toda aquella capacitación que requerimos, porque los abogados siempre tenemos que estar actualizados, a través también de la escuela de posgrado, donde tenemos un montón de cursos allí. Así que bueno, esto lo hace posible el colegio. También le agradecemos a la gente que está trabajando para que todo esto pueda salir, ¿no? Es decir, a los chicos, a los empleados del colegio, que son los que están permitiendo que estas reuniones por Zoom puedan hacerse y de esta manera seguir conectados y seguir capacitándonos. Y gracias a todos ustedes por haber elegido esta actividad, y sigan inscribiéndose en las actividades del colegio, porque en general, como pasa en nuestro instituto, todas las personas, nosotros por lo general no recurrimos a personas, a disertantes o a docentes fuera del instituto, porque cuando necesitamos de hablar de cualquier temática de salud, tenemos especialistas dentro del instituto, y esto es lo bueno, y esto es lo que a mí me pone más contenta, ¿no? De contar con especialistas de todo tipo. Así que bueno, les agradezco a todos y nos encontraremos para la próxima actividad. Muchísimas gracias. Adiós. Buenas tardes para Gracias a todos. todos.